¿qué tal? Buenas noches, días, tardes. Espero se la estén pasando bien. Estamos de regreso con la alfombra roja prácticamente, ¿no, amigo? Hoy vamos a hablar de un grande de los grandes que recién acaba de fallecer este 6 de julio. ¿Cómo estás, Merovingio? Con el gusto de saludarlos, Duque. Qué buena onda que este programa se lo dediquemos a una de las figuras más importantes en la historia del cine mundial. Estamos hablando de un compositor, Ennio Morricone, de Roma, Italia, un gran compositor que, bueno, pues está catalogado como el más importante en la historia del cine, lo cual, bueno, pues estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Es conocido como el Romano. Ennio, pues, un compositor, pues, de grandes vuelos, no era cualquiera, un maestro, un auténtico maestro de la composición, un hombre muy profesional y con toda una gran serie de virtudes. La verdad me pongo de pie porque estoy muy emocionado de dedicarle este programa al compositor más grande en la historia del cine, de de todas las épocas. Y bueno, pues su música está presente en el cine mundial, ya no digamos de Hollywood, sino de todo el mundo. Tuvo colaboraciones tremendas, tremendas. Entonces, pues vamos a Con los hablar más grandes de Italia, ¿no? Sí. grande, y qué importante es y siempre ha sido la música, ¿no, Duque? Para el cine desde sus comienzos. Estamos hablando que desde la primer película del cine mudo, el aspecto fundamental para estas películas era la música. La... Es Si bien no había, correcto, sí. ¿verdad? No había diálogos, y si los había, pues eran más bien eh, silentes. Este cine es silente, pero no silente del todo, porque siempre de fondo la música ha sido algo que ha acompañado a todas las cintas desde el principio de los tiempos. Y esto lo podemos ver, bueno, desde estas primeras películas, ¿no? Eh, Griffin, Chaplin, ¿Verdad que todas sí? estas... Sí, estas personas se apoyaban de la música Griffin, para... Sí, eh, Griffin es el primer cinematógrafo, ¿no? Que hay. Pero ya de así ahí es. de él se parte todo. Es una partitura desde ahí hasta nuestros tiempos. Y la música siempre, como tú lo mencionabas, ha formado parte, más bien de lo más importante que es el cine, ¿no? Que ya, que, ha- que prácticamente hay películas que se recuerdan más por la banda sonora que en sí por la misma película. Mucha gente conoce más el sonidito de El bueno, el malo y el feo que en realidad la película del bueno, el malo y el feo, que es de Morricone. Bueno, la película es de Sergio Leone, pero compuso Morricone. Así es, inclusive hasta está muy ligado su nombre. Me atrevería a decir que está más ligado Ennio Morricone, por ejemplo, el bueno, el malo y el feo, que a Sergio Leone, por una cuestión meramente de recuerdo, ¿no? Es como si él fuera con su música el alma realmente de esa cinta, y creo que en cierta manera lo es. Y vamos a recordar que desde la primer película aquella de Griffith, pues vamos a recordar que el nacimiento de una nación que está considerada, pues, la primer gran cinta cinematográfica. Vamos a recordar que esta cinta, pues, ya tenía música. Entonces, ¿quién fue el responsable de la música? Pues Joseph Carl Braille. Y que a partir ya de ahí vamos a ver pasar, no nada más por Hollywood, sino por el cine de todos los países y de todas las épocas, también en el cine europeo.
en el cine oriental, vamos a ver una gran pléyade de grandes compositores. Pero en esta ocasión, bueno, pues vamos a hablar de un personaje que eh, nace en Roma, Italia, un 10 de noviembre de 1928 y que murió apenas el pasado 6 de julio de 2020, eh, a los que 91 años, ¿no? Comentábamos Exactamente, sí. fuera del aire, 91 años de una carrera exitosísima, de una carrera verdaderamente magistral. Un genio como pocos y vamos a partir de una premisa. Ennio Morricone es el compositor más importante en la historia del cine a nivel mundial. No hay otro que a sus 91 años, en una trayectoria tan enorme, haya tenido y haya sido tan prolífico como Ennio. No recuerdo algún otro compositor que tenga ese récord, Duque, la verdad. No, No, son más de 500 películas, es algo, ya si se quiere en estos tiempos es algo imposible de que alguien algo logre hacer esto. imposible, lo comentábamos fuera del aire. Mm, Dudamos que en la historia del cine vaya a existir un compositor con esta gran capacidad de conectar, con esta capacidad en cuanto a su gran talento y diversificado. Francamente ya es difícil. Eh, Hay una gran cantidad de compositores que a nosotros nos gustan mucho. Eh, Nino Rota también, que es italiano. John Williams. Tenemos Zimmer, también a Zimmer, Hans Zimmer, a Max Steiner, a John Williams, a Bernard Herrmann, que hablamos de él apenas, que en el programa de de Psycho, ¿no? Psycho, y que, muy vanguardista, John Barry, Nicola Danny Elfman, del que Piovani, estábamos hablando ahorita. Danny Elfman, por supuesto, Henry Mancini, James Hornes, Santaolalla, que es Es de la es nueva, ¿no? de la nueva sangre, de las nuevas generaciones, este argentino que también ha hecho cosas importantes y pues son muchísimos, no sé, se me podrían ir muchísimos nombres dentro de esta gran playa de compositores, pero sin duda el romano Ennio pues es el más prolífico y el más talentoso por mucho. ¿Qué tiene él que no tengan estos otros? Aparte de una técnica bastante refinada en sus partituras, una técnica muy tradicionalista, eh, lo comentábamos, esta capacidad que tiene para realizar melodías que se te queden, esta serie de pausas, muy de la música clásica. Esto lo vamos a escuchar mucho en otros compositores italianos. Creo que Ennio tenía la particularidad, este gran compositor, de muchas influencias de otros grandes compositores italianos, sobre todo de ópera y del periodo clásico. Vamos a encontrar similitudes en su estilo, por ejemplo, con Giuseppe Verdi. Vamos a encontrar aspectos también Rossini, y también algunos toques mozartianos a sus partituras, porque tenía la capacidad para ello e inmediatamente se denota en sus composiciones este aire clásico, este aire operístico, este aire muy italiano, muy europeo.
este tipo de composición muy tradicionalista, muy del Mediterráneo, y lo que le da una calidez especial musical que no tienen otros, que son más fríos, que son más... recordemos que en Europa hay como muchas escuelas de música. Está esta escuela italiana, esta escuela mediterránea, que es de un estilo más melódico, más cálido, y hay como otra escuela europea, pero más fría, ¿no? Que sobre todo de estos autores checoslovacos, alemanes, rusos, que Ajá. su estilo de música es muy frío, es muy directo, es muy secuencial, pero cuando hablamos de compositores italianos, inmediatamente podemos denotar el calor del Mediterráneo, son melodías muy emotivas. No porque no lo sean, por ejemplo, en otras escuelas, no se me malinterprete, a lo que me refiero es que eh, el italiano, el compositor italiano llega a ser muy emotivo, y esto lo vamos a ver en la ópera. O si lo queremos observar musicalmente, más o menos nos demos una idea, es como en la ópera. Por ejemplo, la ópera alemana es muy grandilocuente, es muy seria, es muy... Y la ópera italiana sí tiene ese toque un tanto más cálido, un tanto Más sentimentalista, ¿no? más sentimentalista, por supuesto, y reitero, no es porque en Alemania, en Rusia, no tengan por supuesto que también hay sentimiento ahí, pero a lo que nos referimos, tanto el Duque como yo, es a que la música italiana, los compositores italianos, eh, logran ser más emotivos, tienen esta capacidad, y Ennio tenía justamente esa capacidad. Grandes estudiosos de la música se han dedicado a darse cuenta de esto, que Ennio tenía un talento muy particular para hacer partituras muy emotivas. Y esto pocos lo logran. De la gran pléyade de grandes compositores que ya comentamos ahorita, Duque, como Danny Elfman, como Max Steiner, como John Williams, que también son bárbaros. Por ejemplo, pues escuchas Lo que el viento se llevó. eh, Todos recordamos en nuestra mente, por ejemplo, eh, Star Wars. Todos tenemos en nuestra mente Superman, todos tenemos en nuestra mente por ejemplo, Bernard Herrmann, ¿no? Estas partituras, eh, John Barry, por supuesto, eh, pero, pero el romano tenía la particularidad de conectar el sentimiento pero esto es por una característica muy especial. Tan comprometido estaba con su arte que Ennio lograba componer a partir de un estudio muy profundo de la época, del desarrollo de la película y del guión, y de los actores que iban a interpretar los papeles. Él, con todo este conjunto de conocimiento previo, no es como otros autores que, bueno, les encargan la música, y ellos ahí en su estudio con las cuerdas, con los músicos, ahí se les van ocurriendo las cosas. No, lo que hacía Ennio era conocer a detalle todo el desarrollo de la película, la época, y lo que él hacía es que, de acuerdo a la época en la que iba a estar situada la película, componía con instrumentos de esa época, con los modos de la época, y eso me parece fantástico, porque nadie, y en verdad, en la historia del cine mundial, no hay un compositor que se atreva a ese nivel de estudiar la época del, eh, Sí, no, del, musicalmente, ¿no? de todos los elementos los que rasgos, rodean, elementos, sí.
elementos, rasgos, instrumentos de cada época. Y esto lo vamos a ver mucho, por ejemplo, en el Spaghetti Western. Él va a tener la particularidad de tener esa facilidad de conectar y de utilizar instrumentos que además pocos se atreverían. Por ejemplo, meterle una guitarra eléctrica, meterle una armónica, un banjo, unos tambores, estos gritos indios, apaches, ¿no? Pocos autores se atreverían Sí, a este tipo de detalles, ¿no? Entonces él lo que tiene es precisamente ese talento, él lo que tenía era precisamente este talento para innovar cosas que no se habían hecho en el cine, pero que a su vez pues, era muy tradicionalista. Sus elementos y sus modos musicales son tradicionalistas y aparte muy bien manufacturados. Son partituras muy bien hechas. Y esto es por su formación, Duque, pues su padre Mario Morricone, también italiano, fue un músico excepcional, un gran trompetista, eh, y con una formación musical, bueno, total. Tanto su padre como él venían de una tradición musical muy importante en Italia y aparte estudió en una de las academias de música más antiguas de Europa. Estamos hablando de la Academia Nacional de Santa Cecilia, que imagínense nada más la fecha, esa academia musical en Italia, esta gran academia y una de las más antiguas de Europa, pues es de 1585. Eh, bueno, pues dedicada a Santa Cecilia, que todos sabemos que es la gran patrona, la santa de los músicos. Santa Cecilia es la santa de los músicos. Y pareciera que, bueno, pues siempre esta tradición lo acompañó hasta su muerte, porque él siempre estuvo componiendo. Y esto le permite aparte de ser muy prolífico y muy talentoso, tener una capacidad excepcional para la composición y una formación impecable, que se denota mucho en su estilo, porque como muy buen católico, así de cepa, de tradición, su estilo de hacer música pues era eh, bastante conservador. Entonces, esto le permitía tener creaciones con una virtud que bueno, pues son canciones bonitas, ¿no? Así lo definiríamos, son canciones bonitas, son canciones recordables, son bonitas melodías y que se alejan mucho de otro tipo de compositores que les gusta ser más estridentes, que les gusta meter cosas muy con elementos ya muy de vanguardia. Definitivamente Morricone fue innovador, pero hay que decirlo, nunca estuvo del lado del vanguardismo, siempre se mantuvo dentro de esta tradición. Sí se atrevió a utilizar en su momento cosas que eran nuevas para el cine en su época, y en ese sentido era un innovador, pero siempre conservaba estos modos tan tradicionales de hacer música, y esto es como lo que lo va diferenciando de otros autores que sí se atrevieron a meter elementos musicales pues más de vanguardia. Y bueno, pues ¿por qué nos gusta Ennio? Porque el romano tenía esta gran capacidad de conectar con la audiencia, ¿no, Duque? Y otros compositores ya se han encasillado. Yo, la verdad, llega un momento donde Danny Elfman, a mi gusto,
pues me parece demasiado repetitivo. Ya está A mí el encasillado. que me parece así es Zimmer. Mira, lo que es Zimmer, lo que es Danny Elfman, como muchos otros, estos son dos ejemplos que tomamos por mencionar algunos, pero ya están totalmente encasillados en un estilo que prácticamente cuando los escuchas ya sabes quién es, porque eh, si ustedes escuchan a Danny Elfman, lo que hizo para Justice League, lo que en su momento hizo para Spider-Man, lo que en su momento hizo para Batman, lo que en su momento ha hecho en general para Tim Burton, para Disney y todo esto, suena ya a un estilo muy marcado, suena ya muy Danny Elfman y aunque sean melodías muy complejas que a todos nos gusten, llega un momento donde ya suena repetitivo, ya está, es un cliché musical, porque repiten una fórmula una y otra vez. O sea, es la misma música oscura, la misma música orquestada, con estos aires como de misterio, como dark. Y si ustedes tienen la oportunidad de escuchar gran, la gran obra de Ennio, pues, no tiene nada que ver una película con otra, son totalmente diferentes. Es un estilo que rompe totalmente con lo que haya hecho anteriormente en cada nueva película, y vamos a ver que lo que hizo en Cinema Paradiso es muy diferente a lo que hizo en su momento con el Spaghetti Western, con Érase una vez en América, y cada una tiene y brilla por sí misma. Esto pocos Duque lo han logrado por esta gran capacidad de composición que tenía el maestro. Eh, lo avalan 70 millones de discos, 70 millones de discos vendidos. Eso para un compositor de cine es Es muchísimo. muchísimo, porque pues, solo comparado, por ejemplo, para artistas de la talla, por ejemplo, de los Beatles, de Elvis Presley, de Madonna, eh, o sea, con Michael Michael Jackson, Jackson, sí. solo comparado a ese nivel, estamos hablando de que Ennio Morricone eh, no, nunca se encasilló, fue un compositor multifacético que supo interpretar todos los géneros de composición, Hizo algo de que todo. sí hizo de todo, hizo, Hizo de todo. Terror, hizo, dramas. hizo terror, dramas, western, estas estilo de música muy italiana, porque hay unas que suenan muy italianas. Cinema em, Paradiso, ¿no? Claro, hay otras con corte inclusive pop. em, eh, Pasó por todos los géneros de composición. Y ya algo que hace magistralmente es el uso de instrumentos que son poco comunes o que eran antes de él poco comunes. Ya después de él, bueno, pues ya todo el mundo se atreve, ¿no? Pero él en su momento, y ese es su, eh, su gran virtud que logró utilizar por ejemplo, Érase una vez en el oeste, que es magistral, eh, logró el uso de instrumentos pocos comunes, como la armónica, como el banjo, como los tambores, y estos coros preciosos que están en gran parte de sus películas, coros, arreglos corales muy bonitos, eh, tienen esa dimensión y le dan ese poder a ese poder emotivo a su música. Y enmarcados en una muy buena historia de cine, bueno, pues logramos verdaderamente algo fuera de serie. Eh, Entre sus mejores trabajos, siempre, y lo comentábamos fuera del aire, Duque, que es extraño que él no haya sido multipremiado, ¿no? Por su gran... ¿A qué crees que se deba, Duque, que no haya sido tan premiado
eh, en su Oscar, ¿no? carrera. Bueno, lo que normalmente todos ven, ¿no? ¿Cuántos Oscars tiene? Pues yo creo que, como te lo comentaba igual fuera del aire, que es porque él jamás quiso salir de Italia, ¿no? Hollywood es muy resentido con lo no, bueno, en su tiempo era muy resentido con lo no americano, ¿no? Yo creo que por esto no se le otorgaron los premios que él merecía. Así es, y aparte, fíjate que yo creo que él fue un personaje que también siempre estuvo alejado en esta onda del jet set, de la fama. Nunca fue un compositor ostentoso, nunca fue un compositor que gustara de estas mieles de la fama, ¿no? Que lo anduviéramos viendo en fiestas, en galas. Era muy sobrio y muy tradicionalista en su vida. Pues él tuvo una carrera intachable, verdaderamente un hombre con una formación pues bastante tradicionalista y muy alejada de este barullo del Hollywood, inclusive De hasta de los hecho, setentas, ¿no? sí, ¿no? De hecho, cuando ganó el Globo de Oro por Hateful Eight de Tarantino, Ujú. él ni siquiera vino, lo tuvo que recoger Tarantino. Así es. Y de hecho, quién sabe cómo le habrá hecho Tarantino para convencerlo, porque él difícilmente trabajó con directores norteamericanos, difícilmente trabajaba con directores de Norteamérica. Eh, Él prefirió siempre trabajar por una cuestión de tradición con autores pues precisamente italianos. Vamos a ver su música en muchas de las películas de Leone, de Pasolini, de Bertolucci, de Argento, eh, Almodóvar inclusive. Eh, bueno, pues lo vamos a ver que pocas veces participó en películas de grandes directores norteamericanos. Mencionábamos, por ejemplo, a Tarantino, ¿a quién más? Comentó Carpenter, Carpenter, eh, Brian De Palma. Brian De Palma. Lo que hizo con Brian De Palma pues, es también magistral. Ah, Es, 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 es- qué, es qué, increíble. qué buena mancuerna. Lo que hizo para Los Intocables a mí me parece magistral. Y bueno, pues también trabajó con Houston, con Siegel, con Roman Polanski, con Fuller, eh, y que también logró hacer obras maestras con estos directores. eh, y tiene una carrera, bueno, súper exitosa. Lo reiteramos, sin duda es el compositor más prolífico, más talentoso y más grande en la historia del cine mundial. No hay otro con esa capacidad, con ese nivel de compromiso. Eh, en Italia, bueno, pues es cuna de grandes compositores. También tenemos ahí al gran eh, a Nino Rota. Lo que logró hacer también es Nicola Piovani, grandes compositores, pero lo que él hizo pues, es fuera de serie. No hay otro compositor con esa capacidad de hacer melodías que se queden en la mente, ¿no? Lo que hizo con el bueno, el malo y el feo pues es algo magistral. No hay una tonada más recordable que esa. O sea, es algo verdaderamente magistral. Y así lo vamos a ver, bueno, pues alrededor de muchas de sus grandes cintas, de sus grandes composiciones. Tiene, bueno, pues hasta para aventar. eh, lo comentaba con el Duque, en lo particular, a mí el que más me gusta es Cinema Paradiso, es el que más disfruto, se me hace una música muy emotiva, muy bonita, y por todo lo que significa la La película, cinta, ¿no? Sí, sí es preciosa, y en lo particular, si podríamos recomendar uno de sus trabajos, sería ese.
O sea, Claro, sí. escúchenlo, vale la pena tenerlo en casa. Ahora con toda esta tecnología, bueno, pues ya Es pueden lo que iba a bajar. decir, en Spotify está toda su filmografía. Si no es que toda la gran mayoría está en Spotify, o sea que no hay pretextos para no Para deleitar tu oído, ¿no? desconocerlo. Ajá, no, Sí, exacto, que sí. desconocerlo pues, sería ya hasta un pecado mortal, ¿no, no, Duque? Desconocer a este gran talento pues, sería ya pecar de ignorancia. Y si de recomendaciones se trata, aparte de este, pues, también en Spotify está ese bonito concierto que él dirigió en 2016 para su aniversario número 83 en el Palacio de Kremlin en Moscú. Pues ahí vienen ese disco, sus mejores obras. Y muy bien ejecutadas, ¿eh? O sea, Creo que son dos volúmenes, ¿no? De ese disco. es Es una volumen uno y volumen maravilla. 2. Sí. Es mi favorito, ¿por qué? Porque es como el conglomerado de sus mejores Sí, trabajos, es la recopilación de todo lo que nos dejó su legado, ¿no? Que sí, de sus ahora mejores ya, partituras. ahora que ya no está, pues va a Bueno, no seguir la las leyenda, ¿no? Ya mejores. es, La verdad no son las mejores, pero sí las más comerciales y más reconocidas, que no es lo ah, mismo, claro, sí, no, no, ¿no? no, pero sería muy difícil también que alguien, perdón, se ponga a escuchar pues no Toda sé, la obra. sí, toda la obra, las películas menos conocidas y todo esto. Normalmente se quedan con las tres de Vaqueros, ¿no? Con su trilogía del dólar, de Leone. Normalmente todos conocen esas. La trilogía del dólar, bueno, pues es magistral y pues yo creo que los que somos fanáticos de la música del romano, pues nos quedamos con esa trilogía en cuanto a la música, porque además son melodías muy reconocibles, ¿no? Todo mundo creo que hemos silbado alguna vez en nuestra vida, el bueno, el malo y el feo, todos lo hemos silbado, todos, todos. Y que, Sí, no y hay que les excepción. Y les puedo jurar que cuando vi esa película por vez primera, hace mucho tiempo, tendría yo como 4 años, bueno, no podías parar de quitarte esa melodía de la cabeza porque pues, la tienes ya metida en el alma, ¿no? Y es una maravilla, los que somos cinéfilos, bueno, pues disfrutamos mucho verla una y otra vez. Yo no sé cuántas veces la he visto, pero Yo se la vi seguramente bastantes, la he visto bastantes también. no menos de 30 veces he visto esa película y no es exageración. Y si algo me hace verla una y otra vez es escuchar esa partitura magistral. Qué buena película. El Spaghetti Western logró y llevó el western a una dimensión bárbara. Y por supuesto que si quieren ver parte de su filmografía con sus composiciones, tampoco hay pretexto. Ahorita creo que Netflix está, Eras una vez en el oeste. que por cierto le cambiaron el nombre en Hasta que Netflix, llegó ¿no? su hora, ¿no le pusieron? Así como le pusieron Ah, en España en su momento, creo que así le pusieron. sí, Eh, con eh, Henry Fonda y Charles Bronson. qué buenos actores, no, Que no, no, en eh, verdad. en, en su tiempo era la última película prácticamente que, bueno, en ese año que iba a ser con Leone. Quería hacer la película más violenta y sí lo logró, ¿no? Porque pues cuando se había visto que se mataran niños en un western, o sea, familias completas y Fonda de una manera te hace que lo odies, ¿no? O sea, conociendo el Sí, trabajo por de Fonda, supuesto. que normalmente fue el bueno en todas las películas que salió, ya verlo de malo sí, sí es otro impacto, acompañado de la música de Ennio, como anillo al dedo. Charles Bronson con su armónica, todo esto, misticismo siempre lo acompañaba. Es Eh, es una película desde el inicio hasta el fin, con unas imágenes bárbaras. Si no la han visto, tienen que verla porque tienen que apreciar una de las
películas más grandes en la historia del cine mundial. Hay que decir que el Spaghetti Western, pues, ¿qué es el Spaghetti Western? Es cine italiano, pero de vaqueros, ¿no? Grabado en España, En España, en su ahí, mayor porque parte en España e Italia. eran unos desiertos ahí raros, ¿no? De estas zonas de Italia y de... y- Queriendo emular lo que es México, ¿no? De hecho, muchos actores españoles se tenían que hacer pasar por mexicanos pues sí, para salir en las películas. así es, y que hay que decir que Sergio Leone eh, hizo del western pues verdaderas obras maestras. Pero también hay que decirlo, y lo comentamos fuera del aire, Duque, que fue precisamente el Spaghetti Western lo que le dio en la torre al género, porque lo llevó ya hasta la parodia, parecían a veces francamente parodias, y pues llevó al western a otra dimensión. Sergio Leone y el Spaghetti Western hizo grandes cintas, pero también fue lo que le dio en la torre al género, porque ya después del Spaghetti, bueno, eh, ya no era cómodo estar viendo la misma historia de siempre. Creo que John Wayne interpretó el mismo papel como 20 veces Sí, sí, y que sí, toda su solo, carrera. y que solo los que somos fanáticos del western lo podemos ver 1000 veces haciendo el mismo personaje en 20 películas, pero porque nos gusta y porque Claro, sabemos sí. lo que significa el western, que es además un género precioso, pero que con el espagueti ya vinieron a darle en la torre, porque Sergio Leone fue el que lo hizo de forma, como, ¿cómo lo diremos? Un tanto paródica, pero siempre contándonos buenas historias con muy buenos actores Y de buenos mensajes, ¿no? Norteamérica Más que y nada buenos también. mensajes, pero también mucho del spaghetti western que se hizo en Italia con otros directores, pues ya llegaba hasta lo paródico, ya eran cintas de muy pobre hechura y que llegaban ya hasta lo ridículo. Hay que decirlo que el espagueti de Leone, con Ennio en la partitura, pues, siempre fue de cierto nivel de hechura, pero otros pues, son lamentables, ¿no? Y está muy relacionado Ennio con Leone, con el Spaghetti Western y con eh, la música de vaqueros, de indios, con coros y banjos y armónicas y gritos estos tambores como apaches, porque reitero, lo que hacía Ennio Morricone era eh, tomar perfectamente estudiada la época donde se iba a situar la película y tomaba los elementos de esa época, musicales de esa época, y los traía a nuestro tiempo. Eso nadie, yo que sepa, nadie lo había hecho ni lo ha hecho después de él en el cine, porque además es muy difícil clavarse, imagínense, porque aparte de ser un estudioso de la música, pues es como si tuvieras que ser también un estudioso del folclore musical de cada época. Entonces Ennio, pues también era un especialista en estos temas. Tan es así que no nada más escribió música para cine, hizo música para series de televisión, hizo música inclusive para misas. Una de sus grandes obras antes de morir fue una misa papal y De también hecho, estaba... también, Ah, si no mal recuerdo, hizo un tema para el Mundial del 74. Creo que es el 74, no me acuerdo muy bien, pero hizo el tema del Mundial. creo que es el de Argentina, si mal no recuerdo. Bueno, no sé, pero sí hizo música para el mundial, el tema del mundial en una época. Y tuvo esta diversificación, algo que pocos autores logran, eh, de que todos tengamos muy presente alguna de sus melodías. Y bueno, pues esto habla de un gran talento, además de que era un católico
eh, férreo. Y de estas mezclas raras entre los italianos, porque creo que era comunista también en cierta época. Sí, era comunista, sí. Entonces, imagínense, eh, católico, comunista, solo en Italia. Igual y hasta, no, sí, igual y hasta por esto en Estados Unidos, bueno, la academia no lo, se me olvidaba Sí, esto, por no supuesto. lo, no lo querían. No, Fue no es un... que no lo hayan querido, ¿no? Pero, o sea, que no le daban el reconocimiento que Sí, merecía, a esto me refiero. porque la academia es muy celosa, es muy de Hollywood, y si no eres de allá para allá, pues no. Imagínense la sordidez y todo lo que hemos sabido de lo que es la academia y lo que ha sido y lo que es y seguirá siendo. Pues es una eh, serie ahí de personajes pues, con ciertas y dudosas reputaciones, pues Ennio nada que ver con eso. Él era un hombre muy tradicionalista, de familia, eh, italiano ultranza y por supuesto comunista. Entonces, de estas mezclas raras que solo en Italia, también la vamos a ver en su momento con Leone o con Pasolini, eh, que bueno, por ejemplo, Pasolini, ¿cómo puedes entender director tan atrevido para su época, homosexual, pero que nos dio, por ejemplo, el retrato más fiel de Jesucristo en el cine, que es eh, el Evangelio según San Mateo? Es una obra maestra. Entonces, pues, solamente los italianos son capaces de conectar de esta forma tan emotiva. Y algo que disfruto mucho, Duque, eh, del cine es precisamente el cine italiano. El cine de estos grandes autores pues, Claro, es sí. fantástico. Entonces, eh, creo yo que este cine manufacturado en Italia con estos compositores, cuidado, tienen una calidad que Hollywood pues, obviamente iba a estar celoso de estos grandes y la prueba es pues, que él casi no fue premiado. Fuera de su país, no fue premiado. La academia lo reconoció Se le hasta dio, que Hateful Eight, vamos, ajá. ¿no? Con Tarantino y No, un de Globo de hecho Oro. lo reconoció antes, ¿no? Sí No, le dio, tuvo le un entregó Oscar honorífico en el Clint Eastwood. 2007. Clint Eastwood le entregó un Oscar honorífico, Un Oscar por, honorífico. De pero ya hecho, últimas. él fue el que tradujo su texto. Sí, no, ya, 2007, empezó en el 60, empezó a componer en el 62. De hecho, Clint Eastwood fue el que tradujo su agradecimiento, porque él no sabía hablar inglés, sabía muy Así es. poco, por eso cada entrevista que está en YouTube es en idioma natal. Él muy apegado a sus raíces, como lo venimos comentando en todo el podcast. Sí, por supuesto. Él siempre estuvo muy enmarcado, muy dentro de este tradicionalismo, de este catolicismo y aparte con un talento fuera de serie. Creo que no hay uno que le llegue, ni Danny Elfman, ni Nino Rota, ni Max Steiner, ni John Williams, eh, ni Zimmer, ni Barry, ni Mancini, ninguno de ellos le va a llegar a este talento tan grande que tuvo la particularidad de em, hacer canciones que son recordables para siempre. O sea, ya están ahí. Es un legado impresionante el que tiene. Eh, Estudiar y entender sus modos de hacer música no es nada sencillo. Sí tiene una gran diversificación y fue muy prolífico. Entonces, esto lo va a colocar sin duda como el compositor más grande en la historia del cine mundial. La tendencia hoy en día, y lo digo con mucha pena, es que el cine cada vez se queda con menos de estos talentos, de unos
de unos años para acá, pues ya hay una atrofia del gusto y el tipo de música que se hace para el cine, pues ya es muy lamentable. Mucha música que ya ni siquiera es orquestada, mucha música que es, eh, pues, francamente de una hechura muy mediocre, música muy, que ya más bien parece un estribillo de comercial, ya música muy, ya no voy a decir que electrónica, sino muy artificial y pues eso es lamentable, ¿no? Cada vez es... A veces ya no transmite el sentimiento, ¿no? Que Morricone a cada obra, por mayor o menor, transmitía. Que creo que eso es lo que se está perdiendo, desgraciadamente, como tú lo comentas, ya no hay tanto sentimentalismo en las bandas sonoras. Con Ennio muere esta gran tradición de hacer música eh, que es perfecta para el momento, la época, el actor dentro del cine. O sea, que sea toda una serie de elementos eh, que engloban un buen trabajo. Eh, Toda su serie de piezas sinfónicas, corales, logran conectar con el sentimiento del público y eso hoy en día es imposible. Ya no hay quien lo logre. Dudo mucho que vaya a existir un autor tan prolífico y tan talentoso en la historia porque lo que nos marcan las nuevas tendencias es como ya la moda, es música muy olvidable, ¿no? Música muy sencilla, demasiado sencilla, es como la tendencia. Eh, música con dos, tres violines, dos, tres chelos y párale de contar. Esa música donde, bueno, le metías sonidos de todo y te atrevías a experimentar, pues se está acabando dentro del cine. Esto, pues, es para abaratar costos, prefieren los grandes. ¿A qué le apuestan hoy en día los grandes directores? Pues a los efectos especiales, a... Muchas veces hasta el merchandising. sí, por supuesto, pero ya a buena música y a tener estos grandes sonidos, pues ya no es tan importante, ya no es tan importante. Y eso lo vemos inclusive en cintas que últimamente han sido multipremiadas. Vamos a ver que todo el mundo se acuerda de la fotografía, se acuerda de la dirección, se acuerda de las actuaciones, pero ya la música queda ahí como ya, bueno, pues ya es un elemento ahí Hasta a veces en segundo plano, ¿no? Que es una total mentira esto de que la música, como te lo comentaba al principio, o sea, ahorita se me viene a la mente Tiburón. ¿Qué hubiera sido de Tiburón sin su banda sonora, no? Tendría claro. que ser de lo primero que se tendría que premiar. Y sin duda, la música es fundamental para el cine y es lamentable que hoy en día, bueno, pues prácticamente los grandes, pues sean precisamente esta generación, como la de Ennio, esta generación que ya es muy mayor, ya se nos está yendo, pues es la gran generación de grandes, de grandes autores de música. Y bueno, pues de la nueva sangre son ya muy poquitos contaditos así, con los dedos de la mano. Entonces, pues es algo que ya no vamos a ver y que los que hemos podido ver esta generación de grandes compositores del cine, somos bien afortunados, lo que ya no va a haber una generación como esta, imposible. Ya ahorita el cine se va a decantar por historias más olvidables, por compositores, no voy a decir que mediocres, hay grandes talentos y gente muy estudiosa y muy capaz, pero ya no con este talante, con esta formación tan férrea. No, Musicalmente, y pues aparte ya un compositor ahorita actualmente no tiene la misma libertad que se tenía en esos años.
Van Claro, perdiendo, así como los directores van perdiendo libertades, igual los directores de música. vas perdiendo libertad. ¿Por qué? Porque ahora todo está más sujeto al merchandising, está más sujeto a las decisiones del estudio, del director, a las decisiones del Del mercado. productor. Y si no vende, o si no vende la película, pues olvídate, ¿no? Entonces, todo está están muy atados de manos los compositores y están obligados prácticamente a hacer lo mismo. Y es lo que hemos visto con cada uno de ellos, que película tras película es el mismo estilo, la misma forma, los mismos modos. Y algo que vamos a ver con estos grandes, esta gran generación de compositores, entre ellos el Ennio, pues es una capacidad bárbara si nosotros, por ejemplo, vamos a poner, escuchamos la banda sonora de Los Intocables, nada tiene que ver con lo que hizo años A ver, espérame después tantito. con A ver, Hateful Eight. O sea, no te vamos a ver cortaste en esa última. sí, 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 Espérame, listo. mm, Bueno, ahí está, perfecto. Bueno, ya me escuchas. Sí, me escuchas, va perfecto. Sí, continúa, por favor, sí, porque quién sabe qué pasó aquí. sí, comentaba Duque que no es lo mismo, no, es muy diferente lo que hizo, por ejemplo, en su trabajo para la banda sonora de Los Intocables, a, por ejemplo, lo que hizo con Hateful Eight, a lo que hizo con Érase una vez en América, a lo que hizo con La Misión, a lo que hizo con Bugsy, a lo que White hizo Dog, con... la que te estaba comentando, Son de este diferentes, o sea, Muir. Sí, la no cosa tiene de que ver una Carpenter con también. son diferentes, Cinema Paradiso, Malena. totalmente diferente un trabajo de otro. Ves estilos diferentes, modos diferentes de hacer música. Eh, y bueno, pues en lo particular yo comentaba a Duque que mi favorita, mi banda sonora favorita definitivamente es Cinema Paradiso. Es muy emotiva. Y tú comentabas que era la de... Era hace una vez en América. así es. Y bueno, pues básicamente vamos a ver cuáles serían para cerrar el programa. Lo que pues vamos haciendo un mini top de cuáles son como las 10 mejores para que la escuche el público y tenga oportunidad de escuchar, ¿no? ¿Cómo ves? Va, me late, me late. Definitivamente a la cabeza Entonces, tiene que estar por reconocimiento y por trascendencia. Érase una vez en América, ¿cómo ves? claro, sí, En el top, ¿no? perfecto. Eh, Sí, además ya vamos una. es tu favorita, esa es la primera. Érase una vez en América, Y que yo creo tiene entonces Cinema Paradiso en el número 2, ¿no? Cinema Paradiso, que es mi favorita. Eh, en tercer lugar, por influencia, y creo yo que porque todos la reconocemos, pues en definitiva es el bueno, el malo y el feo. Es que es bárbaro, ¿no? Sí, no, es Es un O sea, en cuarto, pondríamos Érase una vez en el oeste, que también estamos de acuerdo que es una claro. maravilla. Es más, ese es de los más emotivos. Lo estás escuchando, lo estás viendo la película, estás llorando porque empiezas Es a el más sentir. de los más sentimentales Es que Ennio y Morricone misteriosos también er- por era el misterioso, era un estilo personaje. sentimentaloide, era un estilo muy sentimentaloide, y ese es como el cuarto estaría. En quinto lugar, por
yo creo que lo que significó en su carrera, por ser además el único Oscar con el que fue reconocido por esta cinta, y además es Tarantino y además es buena película, es de Hateful Eight, ¿no? ¿Cómo ves? Claro. Esa yo creo que también podría Sí, estar dentro de las sí, sí, 5 sí. primeras. Esas 5 yo creo que son fundamentales para entender y conocer su trayectoria. Esas 5 son, a mi parecer, las Y ya, más... sí, ya después yo pondría a Los Intocables Sí, es que como Brian De número 6 Palma. si se puede, la pondría como número 6 sí. En el 7, ¿cuál pondrías? En lo personal, a mí me gusta mucho la cosa de... Bueno, no la ¿Qué cosa más? de John Carpenter, sino la película, Sí, la claro. película Pues de la cosa. esa podría ser la 7. Creo que también es una partitura bastante rescatable. En el número 8, ¿cuál pondrías de tu top? Es que hay Y, muchísimas. igual yo creo, tal vez la de Novecento, de Bertolucci. Qué bonita película. Sí, Qué hermosa banda sonora. Tienes razón. Es más, esa tendrá que estar. larguísima la Esa, película, pero esa, es más, tendrá que estar antes, pero vamos a ponerla ahí porque sí es cierto, no la recordaba. Qué buena sí, cinta. Ese estaría en el 8. En el 9, ¿cuál pondrías? en el 9 pues déjame pienso. Te digo, no, es que la misión, no, ¿verdad? La misión. No, No creo que... no, ¿verdad? No llega al top. ¿Sabes cuál pondría yo ahí? Estamos en el 9, ¿verdad? Sí, no, sí. Por un puñado de dólares, creo yo que también es una muy buena partitura, porque también tiene este toque de emoción, de sentimiento, de feeling. Es que este cine que pareciera que nació para hacer esta mancuerna, ¿no? Con Leone. Qué buenas partituras. Yo pondría por un puñado de dólares en el 9. Creo que eh, tendría que estar ahí. Y bueno, en el 10 ¿con quién sería ya para terminar este, En el 10, pues yo creo que lo más justo para cerrar con broche de oro es que esté la justo, trilogía completa o no? pues sí, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, Para que por un esté la puñado de trilogía, dólares más. eh, tendría que estar ahí para que esté la trilogía completa. Y hay que decir que estas son como las más recordables, ¿eh? O sea, son las más comerciales, Sí, pero tiene la de White Dog barbaridad. me gusta mucho, mucho la de White Dog. Esa, véanla también, es una gran película. Es como la recomendación de este Día del Duque. Hay que verla. Yo la verdad en lo particular no la he visto. Eh, Prometo Es- llevármela de tarea. Te habla de Y racismo en esos tiempos. En el 82 es la película, pero que buenísima, además ¿eh? es un tema, muy, muy, muy de la actualidad, ¿no? Con todo esto estos Exactamente. lamentables hechos que se han estado dando allá en Estados Unidos. Creo que cobra vigencia. Pues imagínense, de estas 10 es como un porcentaje muy pequeño de toda su obra, porque no nada más está su trabajo con estas películas del spaghetti western y de Hollywood, porque además llegó a trabajar con los mejores italianos y españoles, pues también por ahí con Pasolini, pues, la música que vamos A a escuchar. 120 días de Sodoma también. Claro, el de Camerón también, y tiene, bueno, de películas italianas.
hasta para aventar, ¿eh? O sea, es muy prolífico. Eh, y como buen católico, pues también hizo la música para la película biográfica del Papa Juan Pablo II. Recordemos que Ennio Morricone era un católico de cepa, entonces tiene también música religiosa muy interesante, que también habrá que buscarla y habrá que escucharla y ponerle atención, pues es muy bonita. Me pregunta el Duque que con quién me hubiera gustado, con qué director me hubiera gustado que Que hicieron una trabajara. dupla. Con muchos, nada más porque no se dejaba, pero y, hubiera estado De hecho, este. mira, hubo en el tiempo de Kubrick, Kubrick lo necesitaba para la naranja mecánica. Le pidió permiso a Leone y le dijo que no, que lo estaba ocupando para hacer, no recuerdo bien la película, creo que era, no recuerdo el nombre de la película, te mentiría si te digo ahorita, pero Kubrick lo quería y Leone se lo negó. Y después cuando falleció Kubrick, eh, Morricone dijo que se había arrepentido de no haber, sí, hecho dupla con él. Fíjate que pensando en esto, tomando en cuenta que Stanley Kubrick, sus películas tienen una sonoridad muy especial. Creo que es de los directores que mejor logrado tienen este tema de la música en sus películas. Claro, Eh, está 2001, ¿no? Odisea en el espacio, o sea, también el que no ha Hijo, qué escuchado la bárbaro. tonadita es porque, como tú dices, no es de este mundo. No es de este mundo, ¿no? O sea, lograba conectar. Pues sin duda, sí, Stanley Kubrick hubiera sido uno de los directores con los que nos quedamos ganas de ver que trabajara porque hubieran hecho una gran mancuerna con él. Lástima, cosas del destino que no se lograra, pero hubiera sido fenomenal escuchar Odisea 2001 con la música de Ennio Morricone. Fíjate que sí hubiera sido algo mágico, especial, grandioso, eh, tenerlo dentro de esa película. Sí hubiera sido fantástico, Duque, escucharlo ahí eh, hubiese sido fenomenal. Pues mira, en lo particular, si Nino Rota no hubiera estado en El Padrino, sin duda la opción lógica y Morricone, que a mí sí, por supuesto. Imagínate El Padrino claro. con música de O sea, Morricone, hubiera sido ¿querías fantástico. que Coppola hiciera mancuerna con Morricone? Ese sería como Sí, tu me hubiera directo. ¿Sí? gustado. Mi fantasía sexual, sí, que, sí, hubiera sido una gran mancuerna, imagínate. Y Coppola con Morricone hubiera sido fantástico. Qué mal que no se haya dado, ¿no? Esa mancuerna. Qué bueno, Nino Rota lo que hizo con El Padrino, Sí, es fenomenal. Es fenomenal ¿verdad? también. Claro, sí. Bárbaro. ¿Sabes? A mí me hubiera gustado que trabajara con los Cohen, pero en la película de Sin lugar para los débiles, que es como este neo-western, me hubiera gustado mucho y lo pensé y Como sí, que sí me nos hubiera quedó a gustado. deber, ¿no? Como que Ennio nos quedó a Sí, deber una muy buena banda sonora, pero de un western ya más actual. Sí, definitivamente a mí también me hubiera gustado escuchar sus partituras en un western, pero de los más recientes, porque además el western es bueno, yo lo disfruto mucho, y tienes sí, toda es razón. de mis géneros favoritos también. Sí, también yo lo disfruto mucho y hubiese sido fenomenal un tratamiento más moderno con música de Ennio, ¿no? Algo más moderno dentro de este corte. Hubiera sido fenomenal, definitivamente.
definitivamente. Y nos tenemos que conformar con escuchar a Ennio Morricone en películas muy de su país, muy de Italia. Si hubiese salido un poquito más, hubiera sido, bueno, A lo algo mejor hubiera tremendo. sido un poco más conocido, ¿no? Por la gente de ahorita, los nuevos cinéfilos, que ahorita están todos normalmente con Zimmer, ¿no? Por Interstellar y todo. Sí, por supuesto, pues los nuevos cinéfilos ya no conocen mucho del trabajo de este grande. Y hubiese sido fantástico escuchar algo de western ya a últimas, pero bueno, pues desafortunadamente se nos fue un gran talento, el mejor compositor en la historia de Hollywood, perdón, del cine mundial, porque pues no nada más para Hollywood, sino Sí, fue para el todo el cine como mundo. tal, para todo el mundo, el cine italiano, el cine español, trabajó con muchísimos, entonces, pues Inglés también trabajó, el de la misión es inglés. así Sí, es, entonces, eh, em, pues los que somos muy fanáticos de Tarantino, pues también hubiese estado bien un último trabajo con él. Pero bueno, pues sabemos que en la no. de Eras una vez en Hollywood. Hubiera estado increíble, ¿no? Imagínate Sí, esa peliculaza con una banda sonora de ese calibre. No, hombre, hubiese sido la película perfecta, que de por sí ya lo es. Qué buena película. A muchos no les gusta Tarantino, a nosotros sí. Y bueno, pues, ¿qué vamos a cerrar este programa, Duque? Pues diciendo que su talento pues rompió barreras, prácticamente pasó por todos los géneros del cine, por todos los géneros musicales, western, terror, drama, dramas, eh, tiene filmes religiosos también. filmes religiosos, ¿no? De este cine religioso, de este cine, Comedia también, porque si se comedias quiere también. Cinema Paradiso tiene algo de comedia. Sí, claro. Entonces, pues vamos a ver que tiene en su haber prácticamente todos los géneros, y eso que lo logre un compositor, pues es difícil, muy difícil. Yo creo que ninguno con ese nivel de talento no lo va a ver. No, Duque, ¿cómo ves? Es correcto, ya se fue un personaje y comienza la leyenda. Y pues para terminar, que los dejamos con un tema de Ennio Morricone, ¿no? Vamos a Espero emocionarnos, que a ver con qué nos... sorpresa nos deleita el Duque. Estamos seguros de que va a ser una muy buena elección. Y pues yo me pongo de pie, y un aplauso para el maestro, porque pues se le va a extrañar, un gran talento. Y bueno, pues nos vamos con este tema, Duque. Muchas gracias por acompañarnos, a todo el público que han tenido la paciencia de estarnos escuchando. Eh, Nos vemos en el próximo. No se pierdan la página de Cine en Movimiento. Síganos en Facebook, en canal en Spotify, en YouTube. Próximamente Twitter ya, Twitter también ya vamos a empezar ya ahí a hacer próximamente sí. de las nuestras por ahí. Y bueno, pues muchas gracias, Duque. Excelente programa hablando de este máster. Y vámonos con esto, ¿no? Venga, Perfecto, hasta luego. vámonos.